Pocos diarios argentinos están tan identificados con el pensamiento autoritario y represivo como La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Fundado en 1898 por el catamarqueño Enrique Julio, pasó su primer medio siglo con los claroscuros típicos de un diario provincial. Pero tras la clausura que sufrió en los 50 durante el gobierno peronista, apoyó sin condiciones los sucesivos golpes militares. Enrique Julio vino de Catamarca, que era una persona muy humilde. Fundó el diario cuando se creía en la idea de la nueva provincia, cuando ese era un proyecto real, que creó una imprenta o puso a funcionar una imprenta que llegó a ser la única y más importante de Bahía Blanca. Interpreta el rol del diario como una lucha. Y esto se ve a lo largo de la historia del diario, aún después de su muerte y antes de que su nieta, Diana Julio de Massot, tome en la década del 50 las riendas del diario con una mano muy dura, muy firme, tal vez mucho más dura que sus antecesores y con una política bien definida. El giro grande lo dan durante el peronismo, que les interviene el diario, o sea, estuvo 2 o 3 años cerrado el diario. Y de ahí en adelante, por supuesto, respaldan absolutamente todos los golpes de Estado, pero bueno, en el último golpe de Estado claramente tienen un rol, digo, que corre por derecha a los diarios más conservadores de la Argentina. Hasta el día de hoy sigue siendo así. La Nueva Provincia siempre estuvo más identificado con la Armada, porque la Armada, digamos, el epicentro de la Armada en el país es Bahía Blanca, porque está la base naval de Puerto Belgrano, que es la base más importante del país. Vicente Massot, después del golpe de Estado, visitaba personalmente al almirante Chamorro en la ESMA, digamos, que vivía en la planta baja del casino de oficiales, y en el subsuelo estaba el Dorado, donde se torturaba. Nosotros lo único que veíamos como periodistas, reporteros, era de vez en cuando ingresar en los pasillos a militares que podían ser del ejército o de la Armada o de prefectura o de la aviación, de cualquiera de las fuerzas, tal vez más de la Armada, ingresar al despacho de la directora o de alguno de los hijos de la directora, pero ni sabíamos para qué entraban ni para qué salían. Sí lo observamos en la sala de la redacción porque se cubría todo lo de las Fuerzas Armadas. En 1959, La Nueva Provincia pasó a ser dirigido por Diana Julio de Massot, nieta del fundador, quien profundizó la línea totalitaria del matutino en los años 70. El diario reclamó abiertamente que los militares se hicieran cargo del poder desde que asumió Cámpora, es decir, no durante la dictadura. 3 años antes estaban reclamando que los militares asumieran. Reclama abiertamente que las Fuerzas Armadas tomen el poder y que eliminen a los subversivos, digo, palabras que usaban bien explícitamente. Y después, en los meses posteriores al golpe, ellos se sienten defraudados, en algún sentido, por lo que llaman una línea legalista de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se refieren? A que no se animaron a fusilar abiertamente, a hacer juicios sumarios y fusilar. Por ejemplo, en julio del 76 ellos dicen: es hora de abandonar esta absurda y forzada mentalidad legalista que parece querer imponérselos, y proponen juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país. Y quien cuenta esto con palabras un poco más claras todavía es Adolfo Silingo, el capitán que después sería el primero en reconocer su participación en los vuelos de la muerte. Silingo era muy amigo de Federico Massot, que era el más moderado de la familia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Yo, sin temor de exagerar, creo que ha sido una participación muy activa, al punto que considero que la familia Massot, la directora del diario en concreto, son partícipes del genocidio, partícipes de la represión
para cometer delitos de lesa humanidad y para que se enriquezca una minoría poderosa que copó el Estado precisamente con esa finalidad. Y nosotros tenemos que siempre, hablamos mucho del procesamiento de los militares, pero la cantidad de civiles involucrados con los militares, a los cuales les surtía muy bien que los militares estuvieran haciendo la represión que hacían, también porque a ellos les beneficiaba económicamente, es un capítulo que queda un poco oculto. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Fueron mucho más allá. Ellos, por ejemplo, en septiembre del 76 publican 4 editoriales que titulan Radiografía de la subversión, la situación en Bahía Blanca, en la cual, digamos, no ocultan el conocimiento exhaustivo que tenían de cómo estaban operando las Fuerzas Armadas. Por supuesto, no dicen nada abiertamente de la existencia de la escuelita, que era el centro clandestino del Ejército, ni tampoco de los centros clandestinos que habían baterías y en Puerto Belgrano, que tenía la Armada. Pero, digamos, dan con nombre y apellido la supuesta conducción de las organizaciones armadas. Pero una de las páginas más negras de la nueva provincia se escribió el 30 de junio de 1976, cuando 2 delegados gremiales del diario fueron secuestrados, torturados y acribillados. Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola eran 2 obreros gráficos de la nueva provincia y eran delegados de los trabajadores y pertenecían al Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Habían hecho un trabajo muy importante desde 1971, cuando comenzaron a reafiliar a sus compañeros al sindicato. Esa lucha llega a un punto bastante extremo en agosto de 75. Ellos, en reclamo del 4x1, o sea, de tener un franco cada 4 días de trabajo, como establecía el convenio colectivo, ellos, digamos, el Sindicato de Artes Gráficas y otros 5 sindicatos que representaban a los trabajadores de toda la empresa, digo, no hay que olvidarse que era un multimedio que tenían el Canal 9 de televisión, el EU2, la radio AM y el diario La Nueva Provincia. Digo, los 6 gremios deciden parar y el diario no sale durante 3 semanas. Esto fue en agosto de 1975. Después de esas 3 semanas, cuando el diario vuelve a salir, La Nueva Provincia, en un editorial, los denuncia como parte de un soviet, los acusa de ser parte de un soviet, denuncia la labor disociadora de los delegados, textual, labor disociadora, sugiere que pretendían alguna forma de gestión sovietizante. Después, el día del golpe de Estado, esto está contado por trabajadores de la propia imprenta, la directora y su hijo, Vicente Mazot, se pasean con una bandera argentina por el taller y los desafían, le dicen a ver si se animan ahora a hacer huelga. En esos días despiden a 17 obreros gráficos, pero no despiden a los que tenían fueros sindicales, como Heinrich y Loyola, que 3 meses después van a ser asesinados. Heinrich y Loyola trabajaron en el diario hasta la madrugada en la que fueron secuestrados, a fines de junio del 76. Primero fueron a buscar a Loyola alrededor de las 7 de la tarde, lo esperaron durante 7 horas que llegara, que volviera a trabajar en la rotativa. Sus familiares y distintos vecinos que estaban ahí fueron encapuchados y adormecidos. Se ve que con el correr de las horas optaron por inyectarlos para adormecerlos y hacer un poco menos dura la espera. Y cuando llegó Loyola los secuestraron, digamos, se los llevaron y fueron a buscar a Heinrich a su casa. Era un sindicalista que vivía en una casa de 2 ambientes, tenía esposa y 5 hijos y vivía en una casa con una habitación, digo, lo cual creo que es bastante gráfico sobre qué tipo de prácticas gremiales desarrollaban. Los secuestraron y estuvieron 4 días desaparecidos. En esos 4 días La Nueva Provincia no publicó una sola línea de los secuestros. El domingo 4 de julio aparecieron los cadáveres acribillados con más de 50 balazos cada uno en un paraje que se conoce como la Cueva de los Leones, un nombre simbólico, y que la Cueva de los Leones era el lugar donde la AAA solía arrojar a sus enemigos acribillados. El juez Alcindo Álvarez Canal, el actual juez federal de Bahía Blanca, calificó los 2 homicidios como crímenes de lesa humanidad, pero lo cierto es que la justicia hasta ahora no investigó jamás los crímenes.